Lo que hicimos fue inventarnos, ¿verdad?, una excusa perfecta para reunir toda la familia y hacer un mini cultito para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también poder contagiar a esos otros familiares, ¿verdad?, que estaban lejos de Dios o que están en Cristo, y poder hacer ese fuego arder más en nuestra familia. Mirad que ahí fue donde nuestro ministerio nació. Ahí fue donde fueron mis primeras prédicas. Que nadie... eran prédicas, pero sin el nombre de prédica. Exacto. Hola amigos, bienvenidos a Kibsael Padilla TV, el canal cristocéntrico que fortalecerá tu fe y espíritu. Dirigido por Kibsael Padilla, un joven apasionado por el Evangelio de Cristo. Su misión es compartir el amor de Dios y ayudar a otros a crecer en su fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a tu canal Kibsael Padilla TV. Gracias nuevamente por estar aquí en tu canal favorito. Hoy queremos hablar en el programa Mi Encuentro con Jesús un segmento muy importante. Y es que hemos estado hablando un sinnúmero de ocasiones con personas, con grandes hombres y mujeres de Dios, de cómo ellos chocaron con Dios. Más sin embargo, hoy estoy con mi hermana Kimberly Padilla, el cual queremos hablarle de experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y quiero leer textualmente la palabra del Señor, donde se encuentra en Hechos 10, capítulo 44. Gloria al Señor, el cual es la historia de Cornelio y Pedro, donde Pedro fue a casa de Cornelio, gloria al Señor, y dice textualmente, Hechos 10, versículo 44, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No queremos entrar en detalles, ¿verdad?, en la historia de Cornelio y Pedro, gloria al Señor, pero sabemos, gloria a Dios, que Pedro fue a casa de Cornelio, gloria al Señor, y Cornelio reúne toda su familia, y cuando Pedro está hablando el discurso que Dios, ¿verdad?, gloria al Señor, por medio del Espíritu Santo le da que hablase, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y usted dirá, Kibsael, Kimberly, ¿qué ustedes van a hablar? Gloria al Señor. Más sin embargo, queremos hablar de los altares familiares. Kimberly, quiero que les cuente, ¿verdad?, a la audiencia, a la familia de Kibsael Padilla TV, esos altares familiares, cómo fue que nacen esos altares familiares, el cual ahí fue que encontramos unos tesoros poderosos. Aleluya. Bueno, pues muy buenas noches, buenos días. Gracias por tenerme aquí en el canal de Kibsael Padilla TV. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, el poder estar aquí para la gloria del Señor, exaltando su nombre y hablando de sus maravillas y de cuán grande es el Señor. Hoy vamos a estar hablando, como dijo Kibsael, acerca de los altares familiares. Pero también quiero hacer mención de que aquí fue donde el Espíritu Santo se nos fue introduciendo a nosotros como mejor amigo. Nosotros, después de, ¿verdad?, volver al Señor, a los caminos del Señor y aceptarlo en nuestro corazón, nosotros fuimos teniendo un hambre insaciable de buscar la presencia de Dios y de buscar más allá, ¿verdad?, de lo que era leer la palabra solamente. Nosotros nos sometimos a escudriñar la palabra. Yo recuerdo que yo estaba de visita y me encerraba en el cuarto, tú te encerrabas en el tuyo y buscábamos esa presencia del Señor, aleluya. Y el Espíritu Santo nos fue dando, ¿verdad?, dirección de congregarnos. Y nosotros, para esos tiempos, eran tiempos festivos, gloria sea el nombre del Señor, lo que hicimos fue inventarnos, ¿verdad?, una excusa perfecta para reunir toda la familia y hacer un mini cultito para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también poder contagiar a esos otros familiares, ¿verdad?, o que estaban lejos de Dios o que están en Cristo, y poder, ¿verdad?, hacer ese fuego arder más en nuestra familia. Gloria sea el nombre del Señor, porque sabemos, ¿verdad?, que
según las maldiciones generacionales existen, las bendiciones generacionales existen. Así que si nosotros logramos, ¿verdad?, poder dar, ¿verdad?, con el más viejito hasta el más joven de nuestras familias y reunirnos para adorar a Dios, reunirnos para buscar la presencia del Señor, eso va a impactar futuras generaciones. La palabra misma lo dice, hasta 1000 generaciones serán bendecidas. Y nosotros comenzamos así en las actividades, como que hacer mini cultos, y lo que hacíamos era como que hacemos una mini cesta con nombres o una mini cesta con cositas que hacer. Por ejemplo, yo ponía a cantar un himno y lo enrollaba y lo ponía en la canastita. Leer la palabra y lo ponía en la canastita. Un testimonio. ¿Por qué das gracias? ¿Cómo tú te identificas en el Señor? ¿Qué el Señor ha hecho contigo? Y así sucesivamente hacemos diferentes actividades que nosotros, el que llegaba, coge un papelito que te toca una parte en el culto, ¿verdad? Y así fue que nosotros comenzamos, ¿verdad?, a congregarnos entre familia y a crecer, ¿verdad?, en el espíritu. Y hubo una de muchas ocasiones las cuales el Señor prendió en fuego la sala de la casa de mis papás, en fuego espiritualmente hablando, gloria sea el nombre del Señor, y nosotros pudimos experimentar y ver que diferentes dones se nos habían sido entregados, pero no tan simplemente entregados, sino que esos dones fueron activados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nuestra fe iba en aumento. Así gloria sea el nombre del Señor y a Dios la gloria. ¿Quieres poder comentar? Quiero aquí, ¿verdad?, hacer un hincapié. Y es que también esto nace y surge, como bien menciona, de una llama que se despertó dentro de nosotros. Sí, amén. Era un fuego, gloria sea al Señor. Era como, yo creo que sentíamos ese mismo feeling, la deseo. Intriga de decir, tú conoces esto, a ti se te reveló esto. De compartir. Exactamente. Era una forma bien bonita, o es, porque realmente, ¿verdad?, esos altares familiares, se une la familia, es una forma de poder exaltar a Dios, amén, gloria al Señor, sí, y de poder sembrar esa semilla para próximas generaciones. Es como que ahí estaban los abuelos, ahí estaban los primos, y todo nació así. Fue en el corazón mayormente de mi hermana, que Dios lo puso así, de poder hacerlo y compartirlo, pero Dios había depositado, ¿verdad?, para en este caso, en mi hermana y en mí, experiencias continuas. Era como que luego de aceptar al Señor, luego de confesarlo, gloria al Señor, Jesús, luego de empezar a buscarlo con más intensidad, gloria al Señor, luego Santo, de ser obediente, luego de dejar el pecado atrás, como que empezamos a hacer todo lo que se nos recomendaba que nos acercaba a Dios. Leer la palabra, pues ok, leíamos la palabra. Había que ayunar, pues ayunábamos. Habíamos que realmente alejarnos del pecado, pues nos alejamos del pecado. Entonces empezamos a prisa, porque eso fue a prisa, sí, Kimberly, eso fue un efecto snowball, la bola de nieve. Cuando tú empiezas con la bola de nieve bien pequeña y tú la tiras por una montaña, una colina de nieve, y va creciendo, va creciendo. Así fue como yo puedo describirlo, ¿verdad? Como que fue una hambre que, según nosotros seguíamos pidiéndole al Señor que nos mostrara su gloria, que se dejara sentir que estamos dispuestos a trabajar para Él, el Señor nos fue abriendo, ¿verdad?, las ventanas de los cielos, como decimos nosotros. Uh-huh. Y como dice su palabra también, nosotros debemos de anhelar lo mejor de Dios, de pedir las mejores cosas de Dios, porque Dios va a ver tu corazón, ¿verdad? Y según su voluntad, Él te lo va a entregar. Así es. Y es bien importante, gloria al Señor, como bien mi hermana menciona, de que nosotros anhelemos experiencias nuevas Amén. Con Él. Dice la palabra del Señor que incluso que anhelemos los mejores dones. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos esos altares familiares, que los invito, ¿verdad?, que los invitamos, gloria al Señor, Amén. A que si usted está en familia, saque un tiempo de leer la palabra, de orar, o sea, realmente no tienes que saber mucho, nosotros no sabíamos nada. Uh-huh. Realmente ahí fue cuando nosotros, ¿verdad?, como bien menciona mi hermana, ella puso unos papelitos según Dios,
le daba a escribir, leer la palabra, cantar y eso, y lo ponía en una cesta, y cuando, ¿verdad?, nos reuníamos, orábamos, era bien importante, Sí, empezábamos amén. a orar, una hora de oración, y luego que terminábamos de orar, pues se repartía eso, se hacían unos cánticos y todo eso, y realmente Aleluya. le tocaban las participaciones a las personas, empezaban a fluir Sí. en el espíritu, o inclusive era como que a mí me daba un deseo de leer la palabra y Dios me daba la palabra y realmente Fluían. empezaba como que es, ahora entendemos que es ciencia en la palabra, que son dones que Dios deposita, pero Amén. realmente para esos primeros momentos no conocíamos exactamente con exactitud el don, pero Ujú. era que realmente empezábamos a leer un pedacito de la palabra y entonces emanaba sabiduría del cielo. Y era Amén. bien Y, impresionante. y yo quiero también recalcar que ahí fue donde nuestro ministerio nació. Ahí fue donde fueron mis primeras prédicas. Que Esa es la mía. nadie, exacto, Pero eran nadie, prédicas, pero sin el nombre de prédica. exacto. Pero yo, como digo, como que nosotros poníamos en la cestita cántico, lectura de la palabra, no había prédica, pero ahí como que tú leías la palabra y ahí el Señor fluía a través de nosotros y mostraba cosas y las personas, las familias caían al piso rendidas, llorando, hubieron sanidad, hubieron liberaciones. Que yo digo, wow, Señor, tú estás brutal, tú estás pasado, porque para el Señor, o sea, no hay límite. Y Todo Él depende. sobrepasó, ¿verdad? Nuestra Esa expectativa. expectativa que nosotros teníamos de haberlo conocido antes, como cuando nos criaron, a verlo ahora Una persona, tener una experiencia personal. manifestado y al Espíritu Santo tenerlo como mejor amigo. El Espíritu Santo es lo mejor que te Algo puede a ti que, pasar y tú tienes que aprender a tratarlo como tu mejor amigo para poder ver estas cosas en tu vida. algo que yo quería mencionar aquí, Kimberly, era que en otro video mencionamos, gloria al Señor, que Dios te bautizó nuevamente con el Espíritu Santo, con el Amén. manto. Pero algo que yo le decía constantemente a Dios era que quería tener experiencias personales en casa. Eso Amén. fue lo que yo le dije a Dios días antes de yo convertirme y decir a viva voz que acepté a Cristo. Yo le decía a Dios que yo lo había conocido. Yo le decía a Dios que yo había visto el mover del Espíritu Santo en la iglesia, que la gente hablaba lengua, que la gente profetizaba, eso yo lo había visto. Pero yo le había dicho a Dios, yo le decía, Señor, si tú me estás llamando, cuando yo veía que Dios me estaba amonestando, que Sí. Dios me estaba llamando, yo le decía, si tú me estás llamando, yo quiero experiencia en casa. De la noche a la mañana se me olvidó lo que yo le dije a Dios y comenzaron los altares familiares. Amén. Vemos cómo Dios trabaja, que Dios trabaja en propósitos, porque realmente los altares familiares nacen en el corazón, ¿verdad?, de mi hermana, puestos por el Espíritu Santo. Amén. Pero la petición yo se la había dicho a Dios de tener experiencias con Dios. Ahí es cuando realmente, como bien menciona mi hermana, ¿verdad?, la familia era bendecida por el poder de Amén. Dios. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, instamos aquí a que realmente, gloria a Dios, se levanten esos altares familiares. Quizás a veces por Amén. el trabajo, por la distancia, las familias no se reúnen, pero los que vivan en el núcleo de la casa, de las cuatro paredes, ya sea tu mamá, Sí, tu el papá, núcleo o sea, familiar. alguien, pero que esté en ese núcleo, comienza. Quizás no le sirven a Dios, pues que realmente en mi familia, ¿verdad?, cuando estábamos en Puerto Rico, había personas que no le servían a Dios, pero solamente los invitábamos a estar si querían y eran bendecidos por el poder de Dios, Amén. porque aquí no estamos exaltando de que si Kimberly, que si Kisael, No, Dios no, le no, dio no, no, estos no. dones, de que si son las personas que tienen dones, no estamos hablando de No, eso. la gloria Lo es que de Dios y estamos, la honra gloria es al de Dios. Señor, enfatizando, comenzamos bien claramente hablando, ¿verdad? No entramos textualmente en la historia de Cornelio y Pedro, pero tocamos que cuando Pedro fue a casa de Cornelio, gloria al Señor, toda la familia, ¿verdad?, todos los que estaban en la casa de Cornelio fueron bendecidos Amén, gloria a por una Jesús. palabra de parte de Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de los altares familiares? Porque ahí realmente fue donde Dios empezó a moldearnos, empezó a como depositar talentos y dones que luego vimos el nombre que realmente tienen. Entonces fueron bendecidas las familias. Entonces, Amén. ¿por qué enfatizamos esto? Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, gloria al Señor,
trae bendición. Amén. Es como mi pastor menciona, que cuando Dios llega a un lugar, Dios no llega con las manos vacías, y así era que pasaba. Era impresionante porque, ¿verdad? Para la gloria de Dios, Dios usaba a mi hermana, en ese caso, constantemente en diferentes dones para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Y realmente lo Gloria a impresionante era que cuando venía un familiar nuevo, hacíamos lo mismo, nos poníamos a orar. Si la persona quería orar 5 minutos, pues que esperara ahí sentada, y nosotros orábamos, empezábamos a cantar y todo eso. Pero cuando la atmósfera de gloria cambiaba, realmente esa persona que quizás llegó por casualidad, Dios le ministró y fue bendecida. Entonces, cuando el poder de Dios, eso está bueno, cuando el poder de Dios desciende, gloria al Señor, las vidas son bendecidas. Amén. Amén. Y no hay nadie que se salve. O sea, cuando el poder y la atmósfera del Señor llega a un lugar, es como que la nube está en el campamento, ahí es que Dios se va a mover, y ese es el tiempo de Dios. Amén. O sea, si esa persona que llegó y no fue invitada por el Espíritu Santo, porque es que para Dios no hay casualidades. Es cierto, o sea, Dios porque tenía eso en el tiempo, en el kairos del Señor estaba esa persona que estuviera allí para que fuese bendecida. es importante mencionar y aclarar un poco, y era que nosotros buscábamos nuestra familia cercana, ¿verdad? Sí. Cercana, hablábamos de mis padres y de mi hermana y mis primos y mis abuelos que viven al lado, gloria a Dios. Pero de momento venía otro abuelo de la otra familia, ¿verdad? Que nos invitó. Tíos, llegaban primos, hasta de Estados Unidos. Entonces, hubo personas por eso que llegaban mencionamos, y yo, wow. ¿verdad? Que no fueron invitadas. O sea, realmente llegaron a visitarnos y nos encontraron en un altar familiar. Y es importante eso, que nosotros cultivemos, gloria al Señor, esa atmósfera de gloria, ¿verdad? Que nosotros lo oremos al Señor, porque a veces quizás no nos atrevemos a hacerlo, pero realmente era algo tan bonito que nacía. Nosotros le escribíamos a nuestra familia y se daba. Entonces nosotros le instamos, gloria al Señor, a que realmente empiecen los altares familiares, ya sea tú solo leyendo la palabra en voz alta, y realmente vas a ver cómo vas a contagiar a la atmósfera, será contagiada por el poder de Dios y contagiarás positivamente a las vidas. Entonces, queremos enfatizar aquí, Kimberly, gloria a Dios, en este programa Mi Encuentro con Jesús, pero hablando un poco más de esas experiencias con el Señor, porque claramente cuando nosotros buscamos al Señor constantemente, el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, va a tener experiencias con Él. Y es bien importante porque realmente a veces nosotros le decimos, Señor, pero yo quisiera tener ese don. Pues, número uno, lo más importante es anhelarlo. Y número dos, también importante, ¿para qué tú quieres ese don? Está bien, tú lo quieres anhelar, pero lo más importante y es que Dios pesa los corazones. Tú lo quieres para que te vean, tú lo quieres para decir que lo tienes, para experimentarlo, o realmente para edificar tú la estás iglesia. Exactamente, gloria a Dios, anhelando en que Dios toque la vida, gloria al Señor. Y ese era de lo más que nosotros, ¿verdad?, pudimos entender hoy día, que tenemos un poco más de madurez, podemos ver los nombres de los diferentes dones para la gloria de Dios, pero más sin embargo, cuando nosotros estábamos allí, ¿verdad?, bien rookie, como nosotros decimos, orábamos, empezábamos a adorar a Dios y realmente Dios tomaba el control. Nosotros no sabíamos nada, pero el mismo Espíritu Santo iba dirigiendo. Según la necesidad de ese día, el Espíritu Santo activaba esos dones. Si había una necesidad de liberación, ahí el Señor activaba ese don. Si había una necesidad de sanidad, el Señor ahí activaba ese don. Si había una necesidad de un don de ciencia, de profecía, el Señor lo activaba y nosotros nos quedábamos impactados, porque es que Dios es tan grande y tan poderoso que para nuestra mente humana se hace pequeño las cosas que nos podemos imaginar de Dios. Pero Dios es soberano, Dios es inmenso, Dios es infinito, y cuando menos tú te lo esperas, Él te sorprende. Amén, así es. Y es importante, gloria al Señor, de que usted que nos vea ahí, ya sea joven, niño, anciano, gloria al Señor, que anhele más de Dios. Nosotros somos personas que nos gusta la presencia del Señor. No somos perfectos, pero estamos mirando al perfecto. Todos los días debemos mejorar algo, pero algo que nosotros debemos procurar es que nosotros
tengamos ese fuego ardiente en nuestra vida, Amén. que anhelemos más de Dios, que anhelemos tener experiencias con Él, que anhelemos, gloria al Señor, que el mismo Espíritu Santo nos conecte cada día más con nuestro Padre Celestial. Así que yo te insto nuevamente, Amén, gloria gloria al a Señor, Jesús. aquí con mi hermana. Y qué mejor, gloria a Dios, que hablar del altar familiar con mi hermana, gloria a Dios, porque fue donde nosotros nacimos, donde nosotros comenzamos. Así que si usted quiere experiencias nuevas con el Señor, pida la gloria al Amén. Señor y Él con mucho gusto, yo sé que en su tiempo te lo dará. Así que sé persistente, sé obediente, yo sé que Dios obrará en tu vida a su tiempo. Así que Dios te bendiga.